continúa la operación de búsqueda de al menos 6 personas arrojadas a un río de la ciudad estadounidense de Baltimore, después de que este enorme buque portacontenedores chocara contra un puente, enviándolo a estrellarse en el agua. El efecto indirecto de la guerra entre Israel y Hamás se amplía en el Mar Rojo. Las tensiones están aumentando en la región debido a los crecientes ataques de los rebeldes Houthi, con base en Yemen. La industria naviera es una de las mayores del mundo desde hace aproximadamente un siglo. Sin embargo, después de que en enero unos portacontenedores que se dirigían a Estados Unidos sufrieran un impactante incidente, la industria ha ido decayendo lentamente. ¿Qué pasó con esos megaships? Los EEPU. ¿Se recuperará pronto la industria naviera? Acompáñenos a desentrañar los detalles del suceso con el contenedor ultra grande navegando hacia EEPU. Estado actual de EEPU, Industria Naval. Menos de 2 semanas después de que un gran carguero se estrellara y destrozara el puente Francis Scott Key de Baltimore, de repente, frenó en una zona estrecha de uno de los mayores puertos del país. Una voz en la radio de los barcos dijo: "Somos un barco muerto". Un rato después, lo que significa que el barco no podía moverse por sí mismo. 3 remolcadores ayudaron a guiar al APL Qingdao, una enorme nave de más de 1100 pies de eslora, desde donde se detuvo cerca del puente Bayonne a un lugar seguro, dijeron las autoridades. El barco ancló justo río arriba del aún más transitado puente Verrazzano Narrows, por la que pasan unos 200,000 vehículos al día. Según un análisis del Washington Post de los registros de la Guardia Costera, el incidente del 5 de abril es uno de los muchos en los que enormes cargueros perdieron su capacidad de movimiento, a menudo cerca de puentes y puertos. Los resultados muestran que el tipo de avería que se produjo antes de que el puente de Baltimore se derrumbara el 26 de marzo, donde la plataforma móvil de 984 pies no pudo avanzar debido a un apagón generalizado. No era infrecuente entre los cargueros, cada vez más grandes, que navegan con frecuencia cerca de infraestructuras vitales. Solo en Baltimore, los buques perdieron su capacidad de movimiento casi 20 veces en los 3 años que precedieron a la tragedia del mes pasado, según la investigación del Post. Esto incluye una situación en noviembre 2021, cuando un portacontenedores de 981 pies perdió potencia durante 15 minutos poco después de pasar bajo el puente Key. En 2020, un barco del mismo tamaño que el Dolly también perdió potencia cerca del puente de la bahía, cerca de Annapolis. Según los registros, los expertos señalan que buques portacontenedores como el Dali y el Qingdao han duplicado su tamaño en los últimos 20 años, mientras que algunos puertos americanos, desarrollados a lo largo de los siglos en torno a vías navegables muy transitadas y estrechas, han tenido dificultades para seguir el ritmo. Aaron Davenport, alto oficial retirado de la Guardia Costera y experto en seguridad marítima de la organización de investigación sin ánimo de lucro RAND, expresaron su preocupación por el impacto total de estos grandes buques que operan en los puertos. Según el análisis del Washington Post, 424 cargueros de más de 600 pies declararon haber perdido potencia, lo que significa que sus motores se pararon. En EEPU, aguas en los últimos 3 años, aproximadamente una cuarta parte de estos incidentes se produjeron cerca de un puerto, puente u otras estructuras importantes. Los datos sobre la pérdida de potencia eran actuales hasta el 17 de marzo, antes de los incidentes del Dali y el Qingdao. Tras la noticia del incidente de Qingdao en las redes sociales, la Guardia Costera confirmó que el barco había sufrido una pérdida de potencia. En algunos casos, el Post dijo que los motores de reserva dejaron de funcionar de repente. En otros, las tripulaciones tuvieron que cerrarlas para resolver problemas operativos. El propietario y operador del APL Qingdao declaró que su motor se apagó de forma controlada tras saltar una alarma de motor, y la nave no perdió energía eléctrica. En Baltimore, un grupo de pilotos afirmó que el Dali perdió tanto el motor como la energía eléctrica antes de estrellarse contra el puente clave el 26 de marzo. Jennifer Homendy, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, sugirió que los problemas con el sistema eléctrico podría haber causado que el barco perdiera el control. El FBI está investigando si la tripulación conocía los graves problemas del sistema antes de abandonar el puerto. Según el Post, los informes de los guardacostas señalan varios incidentes en los que los buques chocaron contra objetos tras perder potencia. Como un muelle de grano en el bajo río Mississippi, se informó de que otros barcos habían quedado atascados cerca de estructuras tras perder potencia. Extrañamente, este no es el único contratiempo que han sufrido los barcos en los últimos días. Atentado terrorista en EEPU. Barcos limitados. El 31 de diciembre, 2023 exactamente a las 6:30 de la tarde, hora de Yemen. El portacontenedores, Maersk Hangzhou, envía una llamada de socorro por segunda vez en un día, informando de un ataque de 4 pequeñas embarcaciones Houthi, según los EEPU. Mando Central. En respuesta a la llamada de socorro, el CENTCOM declaró que el USS Gravely interceptó 2 misiles antibuque dirigidos contra el buque Maersk. Despachadores del Gravely y del USS Eisenhower fueron enviados a ayudar al Maersk Hangzhou. El ejército afirma haber abatido a 10 combatientes Houthi y hundido 3 de sus embarcaciones tras el enfrentamiento en el Mar Rojo. ¿Quiénes son los Houthis? ¿Y por qué atacan a los barcos? El movimiento Houthi, también conocido como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita
que se originó en Yemen en el siglo 1990s. Está formado principalmente por musulmanes chiíes saidíes, cuyo liderazgo procede en gran medida de la tribu Houthi. Los alemanes surgieron inicialmente como oposición al presidente yemení Ali Abdullah Saleh, a quien acusaban de corrupción, y que contaba con el apoyo de Arabia Saudí y Estados Unidos. El movimiento cobró impulso bajo el liderazgo del líder religioso Hussein al-Houthi. Después de la muerte de al-Houthi en 2004, el movimiento continuó bajo su hermano Abdul Malik al-Houthi. Los Houthis participaron en la revolución yemení de 2011. Pero más tarde rechazó el acuerdo de reconciliación. Finalmente se aliaron con Saleh y tomaron el control de la capital, desencadenando una intervención militar liderada por Arabia Saudí. El conflicto se convirtió en una guerra civil, con los Houthis lanzando ataques contra Arabia Saudí y los EAU. Además de su agenda doméstica, los Houthis han participado en acciones dirigidas contra Israel y han llevado a cabo ataques en el Mar Rojo. Este movimiento, según un portavoz Houthi, destinada a presionar a Israel para que ponga fin a su destructiva guerra y al bloqueo de la Franja de Gaza, que ha provocado la muerte de más de 21,000 palestinos. Los Houthis comenzaron a lanzar drones y misiles hacia el sur de Israel en octubre. Poco después del comienzo de la guerra, en octubre 7, sus drones fueron interceptados o no alcanzaron sus objetivos. Posteriormente, el grupo apoyado por Irán empezó a atacar barcos en el Mar Rojo que, según ellos, estaban vinculados a Israel. Destructores, junto con algunas otras naciones, han unido sus fuerzas para detener los ataques de los Houthi en el Mar Rojo, en el marco de la operación Guardián de la Prosperidad. Sin embargo, algunos socios se han distanciado de esta iniciativa. Estos ataques han desbaratado muchos barcos que intentaban llegar a Israel. A pesar de que varios países acordaron unirse a la Fuerza de Protección Marítima de EE, solo el Reino Unido ha contribuido directamente con buques de guerra. Esto deja a EU enfrentándose a los Houthis en solitario. Según Rasul Serdar de Al Jazeera, informando desde Djibouti, EU ha sido incapaz de disuadir a los Houthis hasta ahora, con el grupo incrementando los ataques con mayor frecuencia. El último enfrentamiento supone una escalada significativa, ya que no solo hundieron barcos Houthi, sino que también mataron a combatientes Houthi. Estos enfrentamientos hacen temer una escalada regional. El reciente enfrentamiento en el Mar Rojo fue el primer encuentro militar directo de importancia entre militares y combatientes Houthi. Maersk anunció que interrumpiría toda navegación por el Mar Rojo durante las 48 horas siguientes al incidente. Maersk, junto con la naviera alemana Hapag-Lloyd, opera casi una cuarta parte de la flota marítima mundial. Otras compañías navieras también están tomando medidas en respuesta a la escalada del conflicto marítimo. Evergreen, por ejemplo, ha dejado temporalmente de aceptar cargamentos israelíes, e empresas como CH Robinson, Evergreen, Ocean Network Express, Wallenius Wilhelmsen y Jiangming Marine Transport tienen previsto evitar el Mar Rojo y aumentar el número de buques que desvían su ruta por el Cabo de Buena Esperanza, en África, en lugar de utilizar el Canal de Suez. Sin embargo, esta ruta alternativa es más larga y más cara. Aunque hasta ahora estos ataques han tenido un impacto relativamente limitado en el mercado del petróleo, los expertos especulan con que los precios podrían subir si la situación persiste. Ruta seguida por los megabuques. Un sitio web llamado Marine Traffic vigila todos estos buques mostrando por dónde navegan los grandes portacontenedores a través de los océanos. Muchos de estos barcos partieron de Asia y atravesaron el Océano Pacífico Norte, siguiendo una ruta que iba hacia arriba, llamada la Ruta del Gran Círculo. Si el mundo se viera como una pelota en vez de como un mapa plano, sus rutas se verían con mayor claridad. El mapa también muestra cómo los barcos cambian sus rutas para evitar el mal tiempo. En medio de todas estas rutas marinas, el tráfico marítimo está especialmente interesado en seguir la pista de los enormes buques portacontenedores, aquellos capaces de transportar más de 16,000 contenedores estándar de 20 pies. Están poniendo en marcha un minucioso proyecto para vigilar de cerca y estudiar estas enormes naves. Este proyecto no consiste únicamente en contar barcos. Se trata de comprender cómo navegan por el mundo estos grandes buques y los cambios en sus pautas. Actualmente, hay un énfasis significativo en los barcos más grandes que hay, conocidos como portacontenedores ultraligeros. Estos enormes buques suelen iniciar sus viajes en Asia Oriental y pasan por zonas bulliciosas como el puerto de Singapur. Entonces, navegan por el estrecho de Malaca camino de la terminal de Colombo, en Sri Lanka. En el pasado, estos barcos siguieron una trayectoria bastante estándar. Navegaron por el Golfo de Adén, atravesó el estrecho de Bab el-Mandab y subió por el Mar Rojo hasta llegar al Mediterráneo. Pero las cosas han cambiado. El conflicto con el grupo Houthi ha hecho que esta ruta habitual sea arriesgada. En consecuencia, muchos de estos inmensos buques optan ahora por una ruta diferente. En lugar de su camino habitual, se están congregando en zonas como el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Algunos intentan incluso sortear un bloqueo cerca de la ciudad de Jeddah. Actualmente, muchos de estos buques realizan un viaje más largo alrededor del extremo sur de África para llegar a sus destinos europeos, como Algeciras en España o Tánger en Marruecos. Además, surgen nuevas rutas, con escalas en lugares como Génova, Italia, o El Pireo, Grecia. Los últimos datos de enero muestran cómo han cambiado las rutas marítimas de Asia a Europa, reduciendo así considerablemente el número de buques que hacen escala en Estados Unidos. Estos datos controlan los movimientos de las principales alianzas navieras, como la Alianza 2M,
compuesto por empresas destacadas como Maersk y MSC, y la Alianza Oceánica, con Costco, Evergreen y CMA-CGM. Cuando examinamos los tipos de barcos que emplean estas alianzas, observamos algunas tendencias evidentes. Por ejemplo, la Alianza 2M utiliza algunas de las naves más grandes disponibles, con capacidad para entre 19.000 y 24.000 contenedores estándar en su línea de cisnes. Por otro lado, la Ocean Alliance opera buques algo más pequeños, aunque siguen siendo considerables, con espacio para unos 12700 contenedores estándar. Estas variaciones en el tamaño de los buques y sus rutas elegidas son cruciales para comprender el estado actual y la naturaleza evolutiva del transporte marítimo mundial. Profundicemos en cómo se han transformado los grandes buques a lo largo del tiempo, progresando de lo pequeño a lo colosal, y su repercusión en el transporte de mercancías en todo el mundo. ¿Qué tamaño tiene el sector naval? Las transformaciones en el transporte marítimo de contenedores son significativas y cruciales. Con el tiempo, los buques que transportan contenedores por el océano se han hecho mucho más grandes. Esta expansión ilustra la evolución y el crecimiento de los viajes oceánicos. John Paul Rodríguez es un gran conocedor de la logística mundial y a menudo analiza los cambios que se han producido en el transporte marítimo de contenedores a lo largo del tiempo. Sus estudios reflexionan sobre cómo los contenedores revolucionan el movimiento de mercancías en todo el mundo. Destaca cómo, en la década de 1950, estos buques han sufrido cambios sustanciales, especialmente con los importantes avances, década de 1970 que realzaron aún más su importancia. Inicialmente, los buques que transportaban estos contenedores se denominaron buques Panamax porque cabían perfectamente por las esclusas del Canal de Panamá, construido en 1944. Sin embargo, a finales de la década de 1980, se produjo un cambio con la aparición de buques más grandes, conocido como Post-Panamax. En aquella época, estos buques eran demasiado grandes para atravesar el Canal de Panamá. Esta alteración fue significativa, ya que exigió una reevaluación de la navegación de los buques y de las operaciones portuarias. Porque estos barcos se estaban haciendo muy grandes. Necesitaban grúas más grandes para izar los contenedores de los buques, más espacio de almacenamiento para todos los contenedores, y aguas más profundas para dar cabida a los barcos más grandes sin quedarse atascados. Su objetivo era mejorar la eficacia global de las operaciones, desde los propios buques hasta los puertos donde atracan. Los buques de mayor tamaño también exigían una cuidadosa planificación por parte de las autoridades portuarias. Tenían que asegurarse de que hubiera espacio suficiente para todos los contenedores y de que las grúas altas pudieran alcanzar la altura suficiente para descargarlos. Además, ya que estos nuevos barcos están más bajos en el agua que los antiguos, las rutas que toman también podrían necesitar ajustes. Todas estas modificaciones reflejan la continua evolución en el ámbito del transporte de mercancías a través de los océanos. No se trata solo de que los barcos crezcan en tamaño, se trata de que todo el sistema se adapte a las exigencias del comercio mundial. Estos enormes portacontenedores también están impulsando mejoras significativas en los puertos de todo el mundo. Desde principios del 2000, se ha producido una transformación masiva en el sector del transporte marítimo, con la introducción de portacontenedores muy grandes. Estos enormes buques pueden transportar entre 11.000 y 15.000 contenedores estándar, lo que supone un avance sustancial con respecto a las capacidades anteriores. A la cabeza de esta transformación está la naviera Maersk, que introdujo dos nuevos tipos de buques. La clase E, que es la primera de este tipo, es un barco que se encuentra actualmente y la aún mayor clase E triple. Estos buques suponen un cambio con respecto a los diseños anteriores. No son solo ligeramente más grandes. Representan un concepto totalmente nuevo en la construcción y explotación de buques. Los buques de la clase E y la clase E triple son inmensos, tan largo como 4 campos de fútbol y más alto que un skyscraper. Tienen capacidad para transportar muchos más contenedores que los buques anteriores, apilados de 22 contenedores de ancho y 10 de alto sobre la cubierta. Porque estos buques podían transportar muchos más contenedores, hicieron posible transportar mercancías por todo el mundo de forma más rápida y asequible. Esto fue fantástico para el comercio mundial. Sin embargo, el inmenso tamaño de estos barcos también creaba complicaciones, por lo que solo podían alojarse en determinados lugares del mundo. Para gestionar estas enormes naves, puertos tuvieron que adquirir nuevos, grúas más altas y crear espacio adicional para almacenar contenedores. También tuvieron que mejorar otras zonas del puerto para manejar la carga extra que traían estos barcos. Al mismo tiempo, en Panamá se está llevando a cabo un importante proyecto. A mediados de la década de 2000, comenzaron una iniciativa masiva para ampliar el Canal de Panamá. Conocido como el Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá, su objetivo era preparar el canal para barcos más grandes. Construyeron nuevas esclusas más grandes y eficaces que las antiguas. Fue una empresa monumental porque significaba que los buques más grandes podrían viajar entre los océanos Atlántico y Pacífico con mucha más fluidez que antes. Además, no solo el Canal de Panamá recibió mejoras. El Canal de Suez, otra vía navegable crucial, también estaba siendo ampliada para dar cabida a estos enormes buques. En 2015, ambos canales habían sufrido actualizaciones y estaban preparados para lo nuevo. Buques más grandes. Esta alteración permitió a los barcos seguir diferentes rutas a través del globo, haciendo que los envíos a todo el mundo sean más rápidos y eficaces. Los canales más grandes, similares a los nuevos barcos, ha alterado la circulación de mercancías en todo el mundo, contribuyendo a una economía mundial más interconectada que nunca. Somos testigos de lo nuevo.
Incluso los buques más grandes están transformando los viajes a través de rutas acuáticas bien conocidas, un impacto significativo en la forma en que transportamos las mercancías. ¿Cuántas mercancías pueden transportar los contenedores ultra grandes? Después de que el Canal de Panamá se hiciera más grande, en 2014 llegó un nuevo tipo de buque llamado Neo-Panamax. Tienen unos 366 metros de largo y fueron diseñados para atravesar el Canal de Panamá ampliado. Este cambio supuso un gran negocio para el transporte marítimo mundial. Ahora, el canal puede acoger buques mucho más grandes que antes, algunos capaces de transportar más de 12500 contenedores de transporte estándar, y algunos pueden llevar hasta 15000. Pero hay más en la historia. Hacia mediados de la década de 2010, ocurrió algo aún mayor. Maersk, una importante compañía naviera, introdujo una nueva clase de buque denominada clase Triple E. Estos enormes buques pueden transportar 18.000 contenedores. El mundo del transporte marítimo se vio sorprendido una vez más. Nuevos buques llamados Megabox. Los 24 empezaron a aparecer. Y son enormes. Pueden transportar entre 2.000 y 24 contenedores. Estas naves tienen unos 400 metros de eslora, 61 metros de ancho, y se asientan a 16 metros de profundidad en el agua. Estos buques sobredimensionados representan un avance significativo en la construcción naval y su utilización. ¿Cuál es el futuro de los puertos estadounidenses? Maersk, una de las mayores empresas del mundo de transporte de contenedores en buques, aboga por la mejora de las instalaciones portuarias en Estados Unidos. Son una empresa enorme con barcos que viajan por todo el mundo y necesitan que los puertos funcionen a la perfección para transportar mercancías entre países sin problemas. Otras grandes compañías navieras, como Mediterranean Shipping, comparten la misma opinión. Reconocen la importancia de invertir en la mejora de los puertos para seguir siendo competitivos en el transporte marítimo mundial. Mejora de los puertos de EU implica algo más que excavar puertos más profundos para dar cabida a buques más grandes. También incluye el levantamiento de puentes para que los grandes barcos puedan pasar fácilmente y actualizar las zonas de carga y descarga de contenedores. Para ello es necesario modernizar los equipos y la tecnología a fin de garantizar que las mercancías puedan trasladarse con rapidez y eficacia. Sin embargo, no se trata solo del agua y los muelles. También se trata de garantizar que, una vez descargadas las mercancías del buque, puedan llegar a su destino sin problemas. Se trata de mejorar las carreteras y las vías férreas que se alejan de los puertos. Mejora de los puertos en EU es realmente importante por muchas razones. En primer lugar, facilita la circulación de mercancías, lo que es estupendo para las empresas y los compradores. Pero también se trata de seguir el ritmo de otros países. Están mejorando sus puertos, por lo que los EU necesita hacer lo mismo para seguir siendo competitiva. La mejora de los puertos también puede favorecer el comercio y la inversión, crear empleo e impulsar la economía, especialmente en las ciudades portuarias. Así que hay una gran necesidad de una buena planificación, estrategia en curso para conseguir que puertos preparados para los grandes buques de hoy y de mañana. Esto no puede ocurrir de la noche a la mañana. Requiere mucha planificación, dinero y esfuerzo. Pero los beneficios pueden ser enormes en términos de aumento del comercio y una economía más fuerte. Además, hay un aspecto interesante de las operaciones portuarias llamado transporte de agua. Se trata de trasladar el agua a distintos camiones, aunque pueda parecer que no tiene nada que ver. En realidad, forma parte de un plan más amplio para garantizar que los puertos y sus alrededores cuenten con la infraestructura adecuada. Esto incluye la gestión de residuos, tratamiento de las aguas de escorrentía y evitar que la contaminación del puerto afecte a la zona. Se trata de garantizar que los puertos no solo funcionen bien para los buques y la carga, pero también seguir siendo buenos vecinos de los residentes cercanos. Pero hay un problema importante cuando un petrolero enorme llega a un puerto y lo interrumpe todo. Los trenes utilizados para trasladar los contenedores del barco a tierra deben ser muy grandes para alcanzar los contenedores a bordo. Cuando barcos tan enormes como el Everest atracan, traen tantos contenedores que puede desbordar la capacidad del puerto para manejarlos todos a la vez. Esto significa que el puerto necesita una cantidad considerable de equipos y espacio para gestionar estos contenedores. Grandes navieras como Mediterranean Shipping, Maersk y Evergreen instan a los puertos de Estados Unidos a invertir más dinero en la mejora de sus instalaciones. De este modo se aliviaría la congestión en las rutas más transitadas entre Europa y Asia, y se facilitaría la circulación de mercancías. Sin embargo, abordar esta cuestión no es responsabilidad exclusiva de una sola parte. Es una tarea importante que requiere la colaboración entre puertos, el gobierno y compañías navieras. Todos deben contribuir a la construcción y mantenimiento de puertos capaces de acoger a los buques más grandes. Buques como el Everest y el Maersk E-Class son increíblemente grandes. Tienen más de 400 metros de largo y pueden transportar más de 2.000 contenedores. Por su tamaño, requieren equipos especiales y mucho espacio en los puertos solo para descargar. Invertir en puertos es extremadamente importante. Sin los muelles adecuados, grúas y otros equipos, estas enormes naves no pueden atracar correctamente, perturbando las rutas comerciales mundiales. Pero no se trata solo de las grandes cosas. También se trata de garantizar que los puertos funcionen mejor en general. Se trata de garantizar la entrada y salida sin problemas de camiones y trenes, mejorar la seguridad y salvaguardar el medio ambiente en torno a los puertos. A mayor escala, cuando llega un enorme barco, es como una pequeña ciudad flotando en el puerto. La cantidad de bienes que aporta es inmensa. Esto puede beneficiar a las empresas y a los compradores,
pero solo si el puerto puede mover rápidamente esas mercancías. La mercancía se queda ahí, lo que provoca retrasos y gastos adicionales. Además, no se trata solo de transportar mercancías más deprisa. También se trata de garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente. A medida que los barcos se hacen más grandes, los puertos deben tener aún más cuidado con factores como las mareas y el tiempo. Un gran buque atrapado en una fuerte tormenta o varado, debido a una profundidad insuficiente, puede causar problemas importantes, no solo para el puerto, sino también para el barco, pero también para las cadenas de suministro de todo el mundo. Las empresas tienen prisa por agilizar y abaratar sus operaciones. Su objetivo es transportar mercancías con mayor rapidez, ahorrar dinero en combustible y manejar la carga de forma más eficiente. Aunque estos objetivos pueden reportar beneficios como la reducción de tiempo y costes, también plantean algunas preocupaciones importantes. Una de las principales preocupaciones es que las empresas más grandes adquieran demasiado control sobre el sector del transporte marítimo. Se debate si debemos seguir construyendo buques cada vez más grandes, sobre todo porque estos enormes buques podrían empezar a evitar rutas populares como el Canal de Suez, y en su lugar, realizar viajes más largos alrededor de África. Si esto ocurre, podríamos ver buques aún mayores capaces de transportar aún más carga. Sin embargo, construir barcos de este tamaño presenta sus propios retos. Esto implica explorar diferentes métodos de transporte, determinar las mejores formas de mantener existencias suficientes y utilizando las nuevas tecnologías para controlar continuamente las mercancías. El objetivo de estas empresas es crear cadenas de suministro que no solo sean eficientes, pero también resistente y adaptable. Quieren estar preparados para todo. Si el tiempo es adverso, cuestiones políticas u otras circunstancias imprevistas, están ideando métodos para recuperarse rápidamente de cualquier problema, de modo que puedan mantener un funcionamiento fluido independientemente de la situación. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.